Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Santiago Parrinello. Soy docente de la Cátedra de Clínica Médica de Pequeños Animales. Y bueno, hoy vamos a tener esta clase de esta forma virtual. Es un poco nuevo para todos, así que vamos a tratar de que salga lo mejor posible. Va a ser una clase poco interactiva, obviamente. Vamos a poder interactuar entre nosotros nada, así que yo al final de la presentación les voy a dejar mi mail, así que cualquier cosa, cualquier pregunta que tienen, eh, me escriben o me buscan. Yo estoy en el hospital los martes, así que cualquier duda se las anotan y me preguntan. ¿Sí? La clase de hoy en realidad constaba de 3 temas. Uno era exoftalmo, otro era prolapso del globo y el tercero era glaucoma. Con todo este tema del coronavirus y la suspensión de clases, al final nos terminamos dividiendo los temas y yo únicamente voy a hablar de glaucoma. Vamos a empezar viendo primero lo que es el glaucoma, que, como dice en la diapositiva, es un aumento de la presión intraocular. La PIO es la presión intraocular, más allá del límite compatible con una fisiología ocular y una capacidad visual normales. ¿Sí? ¿Qué pasa? Los ojos tienen presiones intraoculares normales que lo que permiten es estabilizar el ojo, estabilizar su forma y estabilizar su funcionalidad. ¿Sí? ¿Qué pasa? Cuando esas presiones intraoculares aumentan mucho, empieza a haber problemas en lo que es toda la fisiología ocular y obviamente al haber problemas en la fisiología ocular empieza a haber pérdidas visuales. ¿Sí? Esta presión intraocular que termina afectando al ojo no es la misma para todos los animales. ¿Qué quiero decir con esto? Puede haber animales, perros o gatos, que tengan presiones intraoculares muy altas y que la fisiología ocular y la visión en esos ojos se mantenga, y animales que con presiones intraoculares similares a los de este primer caso no vean y ya haya cambios en la fisiología del ojo, ¿sí? Y que sea un ojo no visual. O sea que este tema de que se afecte la capacidad visual y que se afecte la fisiología ocular es dependiente de cada paciente, ¿sí? De cada animal. ¿Por qué se caracteriza el glaucoma? Se caracteriza por niveles altos de presión intraocular. En general decimos, como para agrupar a los pacientes, decimos que la presión intraocular normal va entre 15 y 25 milímetros de mercurio. Pero como les digo, hay pacientes que soportan presiones más altas. Hay pacientes con 27, 30 milímetros de mercurio de presión intraocular que van a tener una fisiología ocular normal y por lo tanto no van a tener pérdida de la capacidad visual. Y hay animales que por ahí ya con 25, que están en el rango de normalidad, por ahí ya empiezan a tener algunos problemas en la visión, ¿sí? Lo que ocurre principalmente en el ojo es pérdida de las células ganglionares de la retina y atrofia del nervio óptico. Esto es lo que hace que la capacidad visual se altere, ¿sí? Hay dos mecanismos por los cuales hay pérdidas de las células ganglionares de la retina y atrofia del nervio óptico, ¿sí? Hay un mecanismo netamente mecánico, que al aumentar la presión intraocular en el ojo, el flujo exoplásmico de las células nerviosas se ve limitado y eso genera degeneración de las mismas. Y además hay un componente isquémico en donde se altera todo lo que es la irrigación de las células ganglionares de la retina, que son las que principalmente se afectan, y del nervio óptico. Lo que se afecta en general en el nervio óptico es la cabeza del nervio óptico, ¿sí?
Y obviamente, como consecuencia de todo esto, va a haber compromiso de la visión. El glaucoma es una patología que es más frecuente en los perros que en los gatos, aunque en general en los perros la signología es más sutil. ¿Qué quiero decir con esto? Que uno muchas veces el clínico el clínico llega tarde al diagnóstico, ¿sí? Porque muchas veces al principio se confunden con otras patologías y muchas veces pasa que el propietario no se da cuenta que su mascota está teniendo un problema en uno de los ojos. Muchas veces lo que pasa es que tenemos pérdida visual en uno de los ojos y como el otro ojo aún no está afectado, compensa esa pérdida de visión, entonces el propietario no se da cuenta que el animal está ciego de uno de los ojos. Vamos a empezar primero, antes de meternos netamente en lo que es la patología, a recordar algunas cuestiones de la anatomía del ojo que son importantes, ¿sí? Antes de empezar. Recordemos que el ojo está básicamente dividido en túnicas y tenemos principalmente tres túnicas, ¿sí? Una túnica fibrosa, que es la más externa, la que está marcada en rojo, la que estoy marcando con el puntero, ¿sí? Que tenía principalmente dos componentes. La córnea, que es la porción más anterior. Recuerden que en el ojo, cuando hablamos de la anatomía del ojo, no hablamos de craneal, caudal, o como hablábamos en la cabeza, que hablábamos de rostral y caudal, sino que acá modificamos un poco las terminologías y empezamos a hablar de anterior, que es lo que sería la parte craneal, y de posterior, lo que sería la parte caudal. Dorsal y ventral se siguen manteniendo igual que siempre, ¿sí? Entonces, en esta túnica fibrosa tenemos una porción anterior, que es más pequeña, que está marcada por la córnea, ¿sí? Que es esto que estoy marcando, que más o menos ocupa un 30% de todo lo que es la túnica fibrosa, y el resto, el 70%, está compuesto por lo que es la esclerótica, ¿sí? Por la esclera. Esa esclerótica es, digamos, lo que uno llama la parte blanca del ojo. Esta es toda la túnica fibrosa. Recuerden que es una túnica que no tiene gran cantidad de vasos sanguíneos, la córnea es avascular, ¿sí? O sea, no tiene nutrición directamente llegada por sangre. Y la esclerótica sí se nutre por sangre, pero recuerden que la cantidad de vasos sanguíneos que tiene es limitada. En general, lo que pasa con esta túnica fibrosa es que es la que le da la forma al ojo. Después tenemos una túnica vascular, que es la del centro, la que está en el medio, que es la que está marcada en azul, que tiene básicamente tres componentes, ¿sí? En la parte más anterior tiene el iris, ¿sí? Que es esto que sobresale. El iris tiene un centro hueco, que es la pupila, que es el esfínter del ojo, que es el diafragma del ojo, perdón, que es que es la que se abre y se cierra, permitiendo el paso o no de la luz. Tiene otra porción que es el cuerpo ciliar, con los procesos ciliares, que de esos procesos ciliares salen los ligamentos, que son los ligamentos onulares que sostienen al cristalino. Y por último, tenemos la coroides, que es la parte posterior y la que ocupa el mayor espacio de esta túnica, ¿sí? Esta túnica tiene la particularidad de ser muy vascular, por lo tanto es la que mayor reacción tiene ante procesos inflamatorios, ¿sí? Y por último tenemos la túnica nerviosa, que es el componente neurológico del ojo que está compuesto por la retina. Recuerden que la retina tiene una parte visual, que es la que estoy marcando, toda esta parte que es la que se ve más gruesa en el dibujo, y después un componente no visual que está en estrecho contacto con todo lo que es el iris, los procesos ciliares del cuerpo ciliar, etc., ¿sí? Que es la parte ciega de la retina. Recuerden también que el ojo tiene cavidades,
tenemos una cavidad mayor y posterior, que es la cámara vítrea, donde se encuentra el cuerpo vítreo. Y después tenemos otras dos cavidades anteriores que son más pequeñas. Una es la cámara anterior, entre el iris y la pupila y la córnea, y otra es la cámara posterior, que se encuentra entre la parte posterior del iris y la pupila y la cápsula anterior del cristalino. Estas dos cámaras, la anterior y la posterior, están rellenas de humor acuoso. Esto que estoy marcando acá es el cristalino, es la lente intraocular, que recuerden que va modificando su forma y su posición según el enfoque que se le quiera dar a los objetos, ¿sí? Si tenemos objetos más de cerca, más de lejos, el cristalino cambia de posición y eso permite enfocar. Básicamente, esas son las porciones del ojo. El humor acuoso. Dijimos que ocupaba la cámara anterior y posterior. Y la presión intraocular depende del humor acuoso. Y decimos que es el resultado final entre la producción y el drenaje de humor acuoso en el ojo. O sea, la producción y el drenaje de este humor acuoso tiene que estar en equilibrio para que las presiones intraoculares se mantengan. Es un líquido ópticamente transparente. Recuerden que todos los medios del ojo deberían ser transparentes para lograr el paso de la luz y que la luz llegue a la retina. Y está producido en el epitelio no pigmentario de los procesos ciliares del cuerpo ciliar. ¿Sí? Acuérdense del cuerpo ciliar, que tenía los procesos ciliares, que eran de donde salían los ligamentos zonulares que sostenían el cristalino. Y estos procesos ciliares tienen un epitelio no pigmentario y un epitelio pigmentario. Bueno, el humor acuoso está producido en las células del epitelio no pigmentario, mediante dos mecanismos básicamente. Mecanismos activos y mecanismos pasivos. Los mecanismos activos tenemos el transporte selectivo en contra del gradiente de concentración que depende de la enzima anhidrasa carbónica. Esto es importante ya que muchas de las drogas que uno va a usar como tratamiento para el glaucoma suelen ser inhibidores de la anhidrasa carbónica. Entonces es importante conocer este mecanismo activo de producción de humor acuoso para poder realizar una buena terapéutica. Y los mecanismos pasivos son de difusión y de ultrafiltración. El humor acuoso aparte está compuesto por otros nutrientes como son aminoácidos, ácido ascórbico y que también obviamente son secretados hacia el humor acuoso y lo que hacen es proveer nutrientes a los tejidos avasculares que están en contacto como son la córnea y el cristalino y además obviamente remueve los desechos. Básicamente lo que hace el humor acuoso es funcionar como la sangre, porque es un ultrafiltrado de la sangre también, y lo que hace es nutrir a los tejidos del ojo a los cuales no llega directamente la sangre porque necesitan ser transparentes. Vamos a hablar un poquitito de la dinámica de este humor acuoso, ¿sí? Dijimos que el humor acuoso se forma en el epitelio no pigmentario de los procesos ciliares, del cuerpo ciliar, ¿sí? Recuerden que los procesos ciliares del cuerpo ciliar se encuentran en esta zona, ¿sí? Donde tengo el puntero, y ahí tenemos un epitelio no pigmentario con unas células que lo que hacen es producir el humor acuoso. El humor acuoso lo que hace es vertirse a la cámara posterior y por una serie de mecanismos de diferencias de temperatura, el humor acuoso lo que hace es pasar a través de la pupila y llegar a la cámara anterior. Una vez que el humor acuoso llega a la cámara anterior, es drenado a través de lo que se llama el ángulo iridocorneal. Fíjense en este dibujo, se nota un poquitito mejor. Se produce en los procesos ciliares, se vierte hacia la cámara posterior, pasa por la pupila
y luego llega al ángulo iridocorneal, que es por donde va a volver a la circulación sanguínea. En todo este proceso, el humor acuoso cambia, ¿sí? Obviamente, porque lo que hace es dejar nutrientes, principalmente en el cristalino y en la córnea, y se lleva los desechos celulares de estos dos componentes, ¿sí? Acá tenemos otra serie de dibujos también, fíjense. Esto es lo que pasa en los procesos ciliares. Acá se los ve bien, son los que tengo marcados con el puntero. En los procesos ciliares se vierte hacia la cámara posterior el humor acuoso, ¿sí? Pasa por la pupila hacia la cámara anterior y se vierte, se drena por lo que es el ángulo iridocorneal. ¿Por qué se llama iridocorneal? Porque está formado entre el iris y la córnea. Acá tenemos un dibujo o un esquema de lo que sería el epitelio de los procesos ciliares. Y fíjense que tiene básicamente dos capas celulares, un epitelio pigmentario y un epitelio no pigmentario. El epitelio no pigmentario es el que está en estrecho contacto con la cámara posterior y es allí, en esas células, en donde se produce todo lo que es el humor acuoso. Este esquema explica básicamente lo que pasa dentro del epitelio no pigmentario de los procesos ciliares. Fíjense que en las células ocurre que a partir de agua y dióxido de carbono se genera bicarbonato y protones. Esto gracias a la acción de la enzima anhidrasa carbónica. ¿Sí? Una vez que se forma este bicarbonato, este es vertido hacia la cámara posterior, junto con sodio y cloro, que en este esquema no está también, ¿sí? Pero lo que hace es esta célula vertir el bicarbonato, el sodio y el cloro, y todo esto genera un efecto osmótico que atrae agua. Y eso hace que se forme el humor acuoso. Este sería el mecanismo activo, ¿sí? Que depende de la anhidrasa carbónica. Los otros dos mecanismos, que son la ultrafiltración y la difusión, no dependen de ninguna enzima, ¿sí? Son mecanismos pasivos, o sea que no tienen gasto de energía. Este mecanismo activo es un mecanismo que genera gasto de energía. El mecanismo activo produce aproximadamente el 50% del humor acuoso y los mecanismos pasivos el otro 50%. Bueno, y como ya les comenté, es importante que conozcamos este mecanismo activo porque es muy importante para la terapéutica, porque hay medicaciones que lo que hacen es bloquear esta anhidrasa carbónica y lo que hacen es disminuir la producción de humor acuoso, ¿sí? Eso con respecto a la producción de humor acuoso, y ahora vamos a hablar un poquitito del drenaje. El drenaje del humor acuoso básicamente ocurre por dos vías, como ya estuvimos hablando. Por una vía no convencional, que drena el 90% de ese humor acuoso que se produce, y una vía no convencional. Esto es relativo, ¿sí? Porque, por ejemplo, en el perro, la vía convencional drena el 90% y la no convencional más o menos el 10 o 15%, pero en el gato la vía convencional drena aproximadamente el 97% del humor acuoso, mientras que la no convencional solo un 3%. Como ya dijimos, acá tenemos un esquema nuevamente. Esto es de humanos, así que los nombres cambian un poquitito, pero bueno, básicamente lo que ocurre, como dijimos, es que se forman los procesos ciliares del cuerpo ciliar, se vierte hacia la cámara posterior, atraviesa la pupila, llega a la cámara anterior y se drena por el ángulo iridocorneal. En ese ángulo iridocorneal tenemos una malla trabecular, ¿sí? Que lo que hace es filtrar todo ese humor acuoso.
Esa malla trabecular está en íntimo contacto con algunas venas, que son las venas epiesclerales, que van a permitir que todo ese humor acuoso vuelva a la circulación sanguínea. ¿Sí? Esto es lo que se llama la vía convencional, o sea, a través del ángulo iridocorneal. Y después tenemos una vía no convencional, que es la que se la llama la vía uveoescleral. Esta vía uveoescleral, dijimos que en el perro filtra aproximadamente el 10 a 15% del humor acuoso y en los gatos el 3%. ¿Sí? Y lo que hace es filtrar a través de una malla trabecular que se encuentra directamente sobre el iris o sobre la uvea, ¿sí? Y por los espacios intersticiales de la musculatura del cuerpo ciliar, ¿sí? O sea, directamente lo que hace es atravesar el iris y drenar por los espacios intersticiales. Y después tenemos una última vía que es a través del iris directamente, que es una vía que la verdad cobra menor importancia y no siempre está presente. La clasificación según su aparición, que es básicamente la que más usamos. Igual la solemos combinar con la apariencia gonioscópica. Lo que solemos decir es, bueno, este glaucoma es un glaucoma primario, de ángulo abierto, de heredabilidad comprobada y agudo. ¿Sí? Los vamos combinando. El glaucoma primario es aquel que ocurre en ausencia de enfermedad ocular previa. ¿Qué significa? Que no tenemos una enfermedad anterior que haya sido la que provocó el glaucoma. Simplemente el glaucoma apareció, se produjo. Suele darse en razas puras. Hay muchas razas que están predispuestas al glaucoma primario. Esto siempre hablando de perros, ¿sí? Hay muchas razas que están predispuestas al glaucoma primario, como son el Basset, el Chow Chow, el Cocker, el Fox Terrier, el Siberiano y algunas otras, pero esas son como las más importantes. En general el Cocker y el Basset son como las razas más importantes. Fíjense que acá empezamos a combinar las clasificaciones y la presentación de ángulo estrecho o cerrado es la más común. ¿Qué significa que el ángulo sea estrecho o cerrado? Que, ¿se acuerdan de que hablamos del ángulo iridocorneal, que es por donde drena? Bueno, lo que se hace con la gonioscopía es observar cómo está ese ángulo. Si ese ángulo está más pequeño, si está normal, si está bien cerrado, etcétera, ¿sí? El glaucoma primario suele ser de presentación bilateral, o sea, lo vemos en ambos ojos. Suele ser consecuencia de algunos cambios en las vías de drenaje, como ya dijimos, o algunos cambios bioquímicos a nivel de las células del ángulo iridocorneal. Cuando hablamos de la presentación bilateral del glaucoma primario, tenemos que tener en cuenta que no suele ocurrir simultáneamente en los dos ojos. O sea que en general lo que pasa es que hoy empieza ocurriendo en un ojo y al tiempo ocurre en el otro. Entonces es muy importante, ¿sí?, que cuando tenemos una mascota, un animal, con un glaucoma primario en uno de los ojos, se haga un seguimiento estricto en el otro ojo. Porque cuando el propietario se dio cuenta de que a su animal le estaba pasando algo en el ojo, en general la pérdida visual ya está instalada. Entonces es importante remarcarle al propietario que hay que hacer un control estricto en el ojo que todavía es visual. Porque, como son en general de presentación bilateral, es probable que en semanas, meses, años aparezca en el otro ojo. El glaucoma secundario, a diferencia del primario, se asocia a una enfermedad ocular anterior o concurrente. ¿Sí? ¿De qué tipo de enfermedades estamos hablando? Por ejemplo, uveitis, por ejemplo, cataratas, por ejemplo, luxación o subluxación de cristalino. O sea, siempre tenemos una enfermedad previa que lo que hace es producir el glaucoma. El glaucoma sería consecuencia de esa enfermedad previa.
Como les dije, patologías que pueden causarlo, edema, que son eritrocitos en la cámara anterior, uveitis, que en la uveitis lo que pasa, la uveitis es lo que es la inflamación de todo lo que es el tracto uveal o de la uvea. Lo que se llama tracto uveal o la uvea es el iris y el cuerpo ciliar. Y el iris, el cuerpo ciliar, y la esclerótica. Lo que produce es células y detritos inflamatorios que se vuelcan al humor acuoso y lo que hacen es tapar las zonas de drenaje, porque son células muy grandes, se tapan las zonas de drenaje del humor acuoso y es cuando se produce el glaucoma. Muchas veces también se producen algunos cambios anatómicos en el iris, cuando tenemos uveitis, tiende a bombarse, disminuir la profundidad de la cámara anterior y eso hace que también se tape el ángulo de drenaje del humor acuoso. Tumores intraoculares, obviamente también, cualquier cosa que haya en la cámara anterior o en la uvea puede tapar el ángulo de drenaje y que el humor acuoso no pueda drenar. Pasaje de humor vítreo hacia la cámara anterior también, porque recuerden que el humor vítreo, a diferencia del humor acuoso, no es líquido, sino que es como un gel, ¿sí? Así que eso, al pasar a la cámara anterior, también podría tapar el ángulo de drenaje. Otras causas, como dijimos, formación de sinequias anteriores. Las sinequias anteriores son zonas de fibrosis que se establecen en general entre la córnea y el iris. Eso hace que se tapen también los espacios de drenaje. Presencia de proteínas extrañas al sistema inmune. Por ejemplo, cuando tenemos un cristalino que se rompe, esas proteínas del cristalino suelen ser ajenas al sistema inmune en la cámara anterior. Eso hace que el sistema inmune reaccione y que lo mismo haya células y detritos inflamatorios y que se tapen los ángulos de drenaje. Y como les dije anteriormente, luxación o subluxación del cristalino. ¿Qué significa luxación o subluxación? Como ocurre en las articulaciones, cuando se sale del lugar. ¿Sí? Básicamente lo que ocurre es que se rompen los medios de sostén del cristalino y el cristalino tiende a irse o hacia adelante, hacia la cámara anterior o hacia la cámara posterior, o hacia atrás, que es hacia la cámara vítrea. ¿Sí? Si el cristalino se va hacia posterior, o sea, hacia la cámara vítrea, en general no causa glaucoma, pero como está suelto hay que controlarlo. El problema es si se va hacia anterior. ¿Sí? Si se luxa del todo y llega a tapar la pupila, ahí tenemos un problema porque el humor acuoso no va a poder pasar desde la cámara posterior hacia la cámara anterior. Entonces, ahí es cuando se va a producir el glaucoma. ¿Sí? Y el glaucoma congénito en general es raro, es común. Muchas veces lo que pasa es que los animales ya vienen con una patología congénita, eh, que en general son las goniodigenesias, son algunos problemas de malformación en el ángulo iridocorneal. En general es raro, lo que pasa es que por ahí tienen estos problemas congénitos, estos problemas en el ángulo iridocorneal, pero al principio no se manifiesta y uno los termina viendo cuando ya el animal es más grande, cuando tiene 1 o 2 años, entonces se deja de considerar congénito. En general es de presentación perinatal, pero como les digo, uno no suele verlo en la etapa perinatal y suele estar asociado a anomalías del segmento anterior, como son goniodigenesias, digenesias de la cámara anterior o etcétera, ¿sí? Diagnóstico. ¿Cómo diagnosticamos el glaucoma? Hay varias formas de diagnosticarlo. Los signos clínicos son una ayuda muy importante. Hay que saber identificarlos y hay que saber diferenciarlos de otras patologías. ¿Sí? La medición de la presión intraocular obviamente es importante. La gonioscopía, la oftalmoscopía
y la ecografía ocular son todos métodos que se pueden hacer. La medición de la presión intraocular se puede hacer por varias metodologías, ¿sí? Podemos hacer una palpación manual del ojo, ¿sí? Que en general se usa para gente muy experimentada, ¿sí? Para médicos muy experimentados. Lo que se hace es comprimir levemente el globo ocular y lo que se ve es cómo el humor acuoso fluctúa dentro del ojo, pero se necesita mucha práctica. Otros métodos son la tonometría, que la tonometría se usan aparatos que son los tonómetros, que pueden usarse dos tipos de tonómetros distintos. Tenemos el tonopen, que es el que permite la medición de la presión intraocular de manera electrónica, ¿sí? Lo que hace es apoyarse sobre la córnea, siempre obviamente con anestesia, se apoya sobre la córnea y te mide la presión intraocular de manera electrónica. Y si no, tenemos el tonómetro de Schiotz, que es lo que se llama la tonometría por indentación. Este tonómetro lo que tiene es un diente que al apoyarse sobre la córnea genera una aplanación de la córnea y tiene una aguja en una escala que lo que hace es dar un dato en esa escala, un número, que después se transforma mediante una escala, una tabla de conversión y permite estimar la presión intraocular. Otro método que se utiliza también es la gonioscopía. La gonioscopía es la que, recuerden, nos permite ver el ángulo iridocorneal. Lo que se hace es colocar una lente sobre la córnea y con el oftalmoscopio directo se evalúa el ángulo. Lo que hace esta lente que se coloca es refractar la luz y nos permite ver bien el ángulo. Entonces esto nos permite clasificar el glaucoma siendo de ángulo abierto, estrecho o cerrado. Otro método que utilizamos es la oftalmoscopía. Recuerden que la oftalmoscopía es un método que nos permite evaluar lo que es el fondo de ojo y el resto de las estructuras del globo ocular. Con la oftalmoscopía podemos ver si la retina está en buenas condiciones, podemos ver los vasos retinianos, podemos ver todo lo que es el cuerpo vítreo, podemos evaluar la posición del cristalino, si no está luxado, si no está subluxado, podemos ver todo lo que es la cámara anterior, la posición del iris, ¿sí? Es importante utilizar la oftalmoscopía en casos de glaucoma y en casos de que no haya pérdida de transparencia, ¿sí? Porque muchas veces tenemos ojos que no son transparentes y no podemos ver con la oftalmoscopía. Y la ecografía ocular es un método que en general usamos cuando hay pérdida de transparencia de los componentes del ojo, porque no podemos ver hacia adentro con la oftalmoscopía, entonces necesitamos otro método que sí nos permita ver, ¿sí? Con la ecografía lo mismo, podemos ver si no tenemos la retina desprendida, ver la posición del cristalino, ver si no tenemos tumores intraoculares o cercanos al ojo, etc. Signos clínicos. ¿Qué signos clínicos podemos encontrar en un glaucoma? En general los signos clínicos los diferenciamos según si tenemos un glaucoma agudo o un glaucoma crónico. Muchos de estos signos clínicos se van a mezclar, así que a veces uno no puede identificar si estamos en presencia de un glaucoma agudo y crónico, pero bueno, hay algunos signos que sí nos lo permiten. Por ejemplo, en el glaucoma agudo solemos tener ojo rojo. Ojo rojo es un signo clínico muy frecuente en la mayoría de las patologías del ojo. Por ejemplo, si tenemos úlceras de córneas podemos tener ojo rojo, si tenemos uveitis podemos tener ojo rojo. Entonces es un signo a tener en cuenta, pero hay que relacionarlo con otros signos clínicos también. ¿Qué otros signos podemos tener? Pupila midriática, esto es muy importante, más que nada en el glaucoma primario o variable en el secundario uveitis. ¿Qué pasa? En las uveitis suele haber pupila miótica, ¿sí?
Entonces muchas veces tenemos uveitis, pero al mismo tiempo glaucoma, que uno da midriática y la otra miótica, entonces se compensa y podemos tener pupilas normales. Edema de córnea, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Por qué hay edema de córnea? Porque al aumentar mucho la presión tiende a lesionarse todo lo que es el endotelio de la córnea y al lesionarse ese endotelio permite el pasaje de agua hacia el estroma corneal y eso hace que se edematice. Recuerden cómo se ve el edema de córnea, que se ve la córnea más azulada, pierde transparencia, etc. Dolor ocular. Recuerden los signos de dolor ocular, que son blefarospasmo, epífora, básicamente esos, ¿sí? Protusión del tercer párpado también podemos tener. Disminución de la capacidad visual o ceguera. Esto ya es en general en estadios más graves, ¿sí? O sea, en general la disminución de la capacidad visual o ceguera ocurre cuando los picos de presión intraocular están hace un tiempo ya. Aumento de la presión intraocular superior a 30 o 40 milímetros de mercurio o con valores normales cuando se asocia a uveitis, ¿sí? ¿Por qué decimos esto? Porque cuando tenemos uveitis en general las presiones intraoculares están más bajas porque se altera lo que es la producción del humor acuoso. Entonces, si tenemos presiones superiores a 30 o 40 milímetros de mercurio ya es diagnóstico, pero ojo, no se dejen llevar porque a veces podemos tener valores normales. En el glaucoma secundario también solemos ver la subluxación o luxación del cristalino en caso de que sea secundario a esto. Iris bombé podemos tener, ¿qué significa el iris bombé? Que está abombado como hacia la cámara anterior y está muy cerca de lo que es la córnea. Entonces lo que vemos es la cámara anterior más pequeña. Podemos tener neoformaciones intraoculares, hipema, que es sangre en la cámara anterior, etc. ¿sí? Estos ya son signos que bueno, son más obvios y si tenemos alguno de estos signos y aumenta la presión, bueno, sabemos de dónde viene el problema. Podemos tener signos generales como son depresión, letargia y pérdida de apetito. Esto es en general por la molestia ocular y el dolor ocular, que el animal está deprimido, no tiene hambre, pero es por dolor. En general hay ausencia de respuesta al reflejo pupilar, ¿sí? Al reflejo pupilar directo en el ojo afectado y ausencia o no de reflejo indirecto dependiendo del daño ocular que tengamos. ¿Por qué ocurre? Porque al haber una presión intraocular muy alta y alterarse la fisiología del ojo, muchas veces se produce parálisis de todo lo que es el músculo constrictor de la pupila. Entonces el animal queda con midriasis fija y no queda con midriasis fija y no contrae la pupila. Por eso no hay reflejo. ¿Qué pasa en el glaucoma crónico? Podemos tener signos similares, pero hay algunos signos que nos dan idea de cronicidad. La midriasis persistente, fíjense que puede estar en cualquiera de los dos glaucomas. La ceguera, también. La buftalmia es un signo clínico que más que nada se presenta en el glaucoma crónico. La buftalmia, que también es llamada hidrooftalmia o megaloglobo, es cuando hay agrandamiento del globo ocular. Esto es un signo muy característico de un glaucoma crónico, ya. O sea, es un glaucoma, un ojo que ya tiene pérdida de visión, no tiene reflejos, ¿sí? Ya cuando el ojo está buftálmico, es un ojo que no tiene vuelta atrás. Congestión conjuntival o epiescleral, también, ¿sí? Que también lo podemos tener en el glaucoma agudo, que se representa por el ojo rojo. Edema corneal es variable, puede estar o no. Fíjense que también es un signo que podía estar en el glaucoma agudo. Desgarros en la membrana de Descemet. Recuerden que hay una membrana, una de las capas de la córnea es la membrana de Descemet. Lo que tiene es que muchas veces al aumentar mucho la presión, esta membrana tiende a desgarrarse y ¿qué es lo que se ve? Se ve como unas líneas blancas
atravesando todo lo que es la córnea. Desgarro escleral podemos tener, o sea, desgarro de toda la parte blanca del ojo. Al desgarrarse la esclera, muchas veces puede haber pérdida de contenido y que ese ojo se reduzca de tamaño. Lagostalmos, ¿qué es lagostalmos? Es cuando el globo ocular aumenta tanto de tamaño que los párpados no pueden cerrarse del todo, queda una abertura palpebral en el medio que, que deja expuesta la córnea constantemente y eso puede producir queratitis por exposición, úlceras de córnea, desecación de esa zona de la córnea, ¿sí? Bueno, queratopatías degenerativas y por exposición, como les explicaba. Puede haber luxación o subluxación del cristalino y cataratas, que no siempre está. Fíjense que la luxación o subluxación del cristalino puede ser secundaria al glaucoma o puede ser la que cause el glaucoma. Entonces eso es algo que uno muchas veces no puede identificar, qué fue primero, ¿sí? Porque muchas veces cuando uno ve un ojo oftálmico con un glaucoma y el cristalino luxado o subluxado, uno dice, bueno, ¿qué pasó primero? ¿Primero se luxó el cristalino y se produjo el glaucoma? ¿O primero se produjo el glaucoma, la oftalmia y después se luxó el cristalino? ¿Qué pasa? Cuando se agranda el globo ocular, tienden a romperse los medios de sostén del cristalino y el cristalino se luxa. Cuando se luxa el cristalino o cuando tenemos muy aumentada la presión intraocular, también se altera la fisiología del cristalino y eso es lo que suele producir las cataratas. Lo mismo que cuando se luxa o se subluxa puede producirse cataratas. Degeneración del cuerpo vítreo, o sea, se licúa, todo esto también por el déficit en la fisiología. Desprendimiento de retina es algo que suele ocurrir con frecuencia. Hemorragia intraocular puede haber también. Y finalmente lo que ocurre después de un tiempo es atrofia del globo ocular, que es lo que se llama tisis bulbi, por degeneración de las estructuras o por ruptura del globo. O sea, si tenemos desgarros esclerales, muchas veces el ojo tiende a achicarse. Y atrofia de retina o del nervio óptico también podemos tener. Fíjense este ojo. Este ojo es un ojo rojo, ¿sí? Un ojo rojo es a lo que llamamos cuando tenemos congestión en la conjuntiva escleral o en la parte blanca del ojo, ¿sí? Eso es un ojo rojo. ¿Qué pasa? Acá tenemos vasos conjuntivales. Muchas veces lo que tenemos que identificar es si esos vasos están porque la conjuntiva está inflamada o si son vasos epiesclerales, o sea, vasos que son directamente de la esclera. Si son vasos epiesclerales, eso es un signo de aumento de presión intraocular. Porque, ¿qué pasa? Se altera lo que es el retorno venoso, entonces esos vasos tienden a hincharse, ¿sí? Si son vasos conjuntivales, podemos estar frente a otra patología. ¿Cómo lo identificamos eso? En general ponemos gotas de algún vasoconstrictor. Si son vasos conjuntivales, que son los más superficiales, tienden a irse con un vasoconstrictor como la fenilefrina. Y si son vasos epiesclerales, que son más profundos, que son los de la esclera y que son los que se alteran la circulación cuando tenemos aumento de la presión intraocular, tienden a quedar. Fíjense que este es un ojo que aparentemente es no visual, tiene sangre en la cámara anterior, tiene vasos tortuosos, vasos inyectados, ¿sí? Y habría que medirle la presión, pero probablemente esté alta. Fíjense este otro ojo, cómo se ven bien los vasos bien tortuosos, bien inyectados, ¿sí? El ojo está bien rojo. Este ojo tiene edema de córnea, fíjense que la córnea no está transparente, la córnea se ve como azulada, eso es parte del edema.
Acá esta foto se ve un poquito pixelada, pero también fíjense cómo se ven los vasos bien tortuosos, ¿sí? Eh, en general los vasos epiesclerales, que son los que están bien inyectados, suelen ser así, vasos bien grandes, bien tortuosos y bien marcados. Y los vasos conjuntivales en general son vasos más finos, más chicos y se ven más cantidad, ¿sí? Fíjense acá cómo tenemos un edema de córnea, ¿sí? No se puede ver hacia el interior del ojo. Acá habría que hacer una ecografía ocular para ver qué está pasando dentro de ese ojo. Pero fíjense acá que tenemos algunos vasos epiesclerales marcados, tenemos edema de córnea, no se ve absolutamente nada. Este perrito lo mismo, acá ya tenemos un ojo también con edema, un ojo, una córnea que no es transparente y por ahí en esta foto, a ver si tengo otra, en esta foto se identifica bien la buftalmia. Fíjense el tamaño de este ojo en relación a este otro, ¿sí? Esto es lo que se lo llama buftalmia. Esto ya estamos en presencia de un glaucoma crónico, o sea que este ojo ya tiene pérdida visual probablemente y no tiene vuelta atrás. Uno lo que hace con este tipo de ojos es, si tiene dolor, es tratar el dolor, tratar de bajar la presión intraocular si la tiene muy alta porque es la que produce el dolor, y si tiene queratitis por exposición, úlceras de córnea, obviamente se trata. Lo que habría que hacer con este ojo es un tratamiento quirúrgico, ¿sí? ¿Qué se hace? Se puede sacar este ojo porque es un ojo que ya no tiene sentido dejarlo. Y muchas veces lo que se hace también es inyecciones de gentamicina intravítrea, o sea, se coloca gentamicina en la cámara vítrea y eso lo que hace es degenerar los tejidos del ojo y ese ojo tiende a achicarse y no produce más humor acuoso, tiende a achicarse, entonces no tiene presiones altas y no genera dolor. Fíjense este otro ojo, también ahí se ven algunos vasos. Fíjense, en esta foto no se puede comparar con el otro ojo, pero está un poco oftálmico. Eh, Fíjense que no se ve hacia adentro, esta córnea no es tan transparente, tiene edema. Acá lo que se ve bien es la midriasis fija. Fíjense que bien se ve este ojo midriático. Este cristalino probablemente, ven que acá se forma como una especie de media luna. Bueno, esto podría estar indicando que este cristalino está subluxado y fíjense qué bien que se marcan estos vasos. Fíjense qué vasos bien inyectados que están, qué gruesos que son y qué, qué tortuosos. En este ojo lo mismo, esta foto no es muy linda, pero también se ve edema corneal, se ven algunos vasos ahí bien tortuosos y bien inyectados. Fíjense este perro. Este perro se puede identificar en este ojo, que es el ojo izquierdo, cómo está buftálmico en relación al otro ojo y fíjense que tiene un ojo rojo, tiene una córnea que no es transparente. Este animal ya tenía un glaucoma crónico, obviamente, no tenía dolor, eh, no había llegado a tener queratitis por exposición ni úlceras de córneas aún, pero era un ojo no visual con, con vasos epiesclerales inyectados, edema de córnea y buftalmia. Fíjense, acá se ve mejor los vasos inyectados, el edema de córnea, este ojo hacia adentro no se podía ver nada, o se veía muy poco. Pronóstico. ¿Cómo suele ser el pronóstico? El pronóstico visual en general es reservado a grave. Si no se lo trata a tiempo, si no se identifica la patología a tiempo y no se la trata a tiempo, en general progresa y la verdad que el pronóstico no es bueno. ¿Qué pasa? En general lo que se produce es una apoptosis de las células, eh, ya que no se produce únicamente las células que se dañan primariamente,
sino que lo que pasa es que es un proceso que se autoperpetúa y tiende a dañar las células nerviosas que no se dañaron primariamente. El pronóstico será más favorable, como dijimos al principio, para el ojo sano de un paciente con glaucoma primario o secundario unilateral, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que si ya tenemos un paciente con un glaucoma en uno de los ojos, sea primario o secundario, es importante, como les explicaba al principio, el control del ojo sano, un control riguroso para, ante el mínimo signo, ya intentar hacer un diagnóstico y empezar a tratarlo. El pronóstico también dependerá mucho del daño que tenga el ojo afectado y también va a depender obviamente de la respuesta al tratamiento. Algunas particularidades del glaucoma felino. Tiende a tener la visión conservada ante valores de presión intraocular más altos que los que tolera el canino, ¿sí? O sea, el felino tiende a tolerar presiones más altas, sin tener pérdida visual. El glaucoma felino, a diferencia del canino, es siempre secundario. No existe el glaucoma primario en los felinos y en general responde a uveitis como signo de enfermedad sistémica. En general tenemos enfermedades sistémicas que suelen ser las enfermedades infecciosas, principalmente la toxoplasmosis es la principal que suele causar uveitis en los gatos, pero otras patologías también pueden ser el BIF, el BILEF y el PIF. En general, muchas de estas enfermedades infecciosas pueden producir uveitis anterior. El gato en general es un animal que manifiesta mucho enfermedades sistémicas a través del ojo. Puede tener uveitis traumáticas también, tumores intraoculares que en general son melanomas iridiales, linfosarcomas, sarcomas intraoculares, etc. Y el pronóstico también dependerá de la complejidad del cuadro. Acá tenemos algunas fotos de gatos con glaucoma. El gato, a diferencia del perro, en general tiene menos dolor, mucho menos dolor, a veces ni manifiesta dolor y no suele producir edema de córnea. Salvo este otro gatito, fíjense que tiene edema. Este gato es un gato que vi hace poco y solo tenía edema de córnea en la zona central, acá no se ve muy bien, pero solo tenía edema de córnea en la zona central de la córnea. Este gato tenía iris bombé, que era consecuencia de una uveitis, y el iris en esta zona, en la zona central, estaba en contacto directo con la córnea. Eso genera un problema en la fisiología de la córnea, por lo menos en donde está en contacto con el iris, y eso hace que se edematice. Pero fíjense, son más propensos al buftalmo, ¿sí? Fíjense qué buftálmicos están estos ojos, y son dos gatos que no tenían dolor, ¿sí? A pesar del agrandamiento de los ojos. Este gatito, que es el que vi hace poco, por ejemplo, en este ojo que estaba buftálmico, tenía presiones normales. ¿Por qué? Porque este glaucoma era secundario a una uveitis. Entonces, la uveitis hace que baje la presión, el glaucoma hace que aumenten, se compensa y eso genera que las presiones se normalicen. Pero bueno, obviamente este ojo tiene un problema. Y en este otro ojo se lo empezó a medicar porque estaba con presiones bajas, por lo cual probablemente estaba haciendo una uveitis. Fíjense que tiene protrusión del tercer párpado, tenía la cámara anterior un poquitito, el humor acuoso estaba levemente opaco, ¿sí? Entonces se lo empezó a tratar. Este otro gato tenía un tumor intraocular. Tratamiento. Con respecto al tratamiento, se puede hacer un tratamiento médico o un tratamiento quirúrgico. Yo del tratamiento quirúrgico voy a nombrar algunas cositas nada más, las técnicas que se suelen utilizar, pero le voy a dar más importancia al tratamiento médico. ¿Qué se puede usar? Se puede usar algunos mióticos como son la pilocarpina de forma local, que es algo que no se suele usar. Se suele usar, o sea, ya está discontinuado, en general se usa más en humanos, no tiene tan buena eficacia
en caninos. ¿Y qué pasa con la pilocarpina? Suele producir disconfort ocular. Podemos tener hiperemia conjuntival, blefaroespasmos, protrusión del tercer párpado, epífora, ¿sí? También puede producir, hay que tener cuidado porque puede producir hipersalivación, vómitos, diarrea, bradicardia, ¿sí? Recuerden que es un parasimpático mimético. La pilocarpina no habría que usarla, ni en uveitis, ni en luxación anterior del cristalino, sin resolución quirúrgica posterior, ¿sí? ¿Qué pasa? Es un miótico. Entonces no debería usarse en luxación anterior del cristalino porque el cristalino puede quedar atrapado y que empeore el cuadro. Los hiperosmóticos como el manitol al 15% de forma sistémica se suelen usar en glaucomas agudos para disminuir la presión. Con el manitol obviamente hay que tener cuidado, no se debería usar más de 2 veces en un periodo de 24 a 48 horas. Y se suele usar, como les dije, en glaucomas agudos cuando las presiones están muy altas. Ojo, porque puede producir hipovolemia severa, puede producir edema pulmonar, insuficiencia renal y no debería usarse en pacientes cardiovasculares. Los que más se usan en general son los inhibidores de la anhidrasa carbónica, ¿sí? Uno con los inhibidores de la anhidrasa carbónica lo que está haciendo es disminuyendo la producción de humor acuoso. Acuérdense, el mecanismo activo. Podemos usar inhibidores sistémicos como son la acetazolamida, la metazolamida, la etoxisolamida o la diclorfenamida, que en general se usan en el corto plazo para glaucoma primarios o secundarios, pero hay que tener cuidado porque pueden producir acidosis metabólica, hipocalcemia y en el felino no deberían usarse. Estos inhibidores de la anhidrasa carbónica lo que hacen es bloquear la anhidrasa carbónica a nivel ocular, ¿sí? No bloquean la anhidrasa carbónica a nivel renal. Lo que más se usa son los inhibidores de la anhidrasa carbónica de forma local, y de estas la que más se usa es la dorzolamida al 2%, ¿sí? Esta es una de las drogas que más se usa para el tratamiento del glaucoma, la dorzolamida al 2%. Se usa, dependiendo el grado de lesión, 2 o 3 veces por día, ¿sí? Otras drogas que se usan son los análogos de las prostaglandinas. Estos son, para algunos autores, son las drogas de elección, de primera elección para el tratamiento de glaucoma de forma local. El que más se usa es el latanoprost al 0,005%, ¿sí? Estos son potentes mióticos también, entonces al ser tan mióticos, al contraer la pupila, lo que hacen es que se abra el ángulo iridocorneal y eso mejora el drenaje del humor acuoso. Lo mismo que con la pilocarpina, no deberían usarse, como son mióticos muy potentes, no deberían usarse en glaucomas secundarios a luxación anterior del cristalino, ¿sí? Porque el cristalino puede quedar atrapado y lo que hacemos en realidad es empeorar el problema. Pero sí son de elección, por ejemplo, cuando tenemos glaucomas o cuando tenemos luxación posterior del cristalino, lo que hacemos es producir una miosis tan fuerte que el cristalino no tiende a irse hacia anterior y producir un glaucoma, ¿sí? Entonces son de elección en luxaciones posteriores del cristalino, pero están totalmente contraindicados en uveitis y en luxación anterior del cristalino, ¿sí? Y como les dije, para algunos autores son los de primera elección para el tratamiento del glaucoma. También se pueden usar otras drogas, como son los bloqueantes beta, que en general no se usan, los simpático-miméticos tampoco, como la adrenalina, tampoco son drogas muy utilizadas. Y se pueden usar algunos neuroprotectores que están en estudio, como son los bloqueantes de canales de calcio, como la amlodipina, que estos son todas cosas que están en estudio.
Otras cosas que se pueden usar son corticoides, selenio y siempre utilizar medicaciones para tratar las causas de base. Por ejemplo, si tenemos una uveitis, que es la que está produciendo el, el glaucoma, es importante tratar la uveitis, y se va a dar antibióticos, se va a dar antiinflamatorios sistémicos. Si consecuencia del glaucoma tenemos úlceras de córnea, también se van a usar eh, drogas para curar esas úlceras de córnea, etcétera, ¿sí? Otras medicaciones que se pueden usar también son midriáticos, corticoides, AINES para paliar el dolor, ¿sí? Y antibióticos, como les decía. Con respecto al tratamiento quirúrgico, hay varios tratamientos que se pueden hacer. En general, cuando el glaucoma está muy avanzado y la pérdida visual ya es total y el ojo molesta, ese ojo se puede sacar. Y después hay algunas técnicas que se suelen utilizar. Se pueden usar implantes, se pueden usar implantes que lo que hacen es drenar el humor acuoso hacia afuera del ojo. Se colocan una especie de tubos hacia lo que es la cámara anterior y lo que uno hace es drenar el humor acuoso hacia otro lado. Se usan técnicas láser también, técnicas de criocirugía para destruir todo lo que es el epitelio no pigmentado del cuerpo ciliar y que no se produzca humor acuoso. Y como les dije antes, lo que más se suele usar, dependiendo de la causa, es la inyección intravítrea de gentamicina, que lo que hace que la gentamicina intraocular es citotóxica, entonces destruye todo lo que es las células del cuerpo ciliar y no se produce humor acuoso. Obviamente todas estas técnicas, por lo menos la intravítrea de gentamicina, se hace cuando son ojos ya no visuales, que tienen dolor y que no hay posibilidad de recuperar. Las técnicas quirúrgicas, algunas sí se pueden utilizar para ojos que todavía son visuales y se quiere intentar mejorar la visión. Bueno, gracias por escucharme. Eh, por ahí en algunos momentos no fui un poco claro. Cualquier cosa, si les quedaron dudas o algo no se entendió, acá abajo les dejo mi mail, que es sparrinelo@fbet.edu.ar. Me escriben con dudas concretas, ¿sí? Eh, y yo se las trataré de explicar por mail. Y si no, como les digo, yo estoy los martes en el hospital, así que cualquier cosa me buscan y les trataré de explicar lo que se pueda, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias por escucharme y ya saben, cualquier cosa me preguntan.